Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos compete a todos como pediatras y del cual siempre hay que estar actualizados. Programa de reanimación neonatal, la preparación para la próxima edición. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra última sesión del mes de junio y también nuestra última sesión antes del receso académico del mes de julio y regresaremos nuevamente con más sesiones en el mes de agosto. Antes de comenzar, me voy a permitir presentar a la doctora Claudia. Muy brevemente, la doctora Claudia estudió la licenciatura de médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León para posteriormente realizar su especialidad en pediatría y la subespecialidad en neonatología en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como instructora de reanimación cardiopulmonar neonatal en diferentes instituciones y también se desempeña como profesora clínica y de cátedra de la subespecialidad de neonatología del programa multicéntrico de especialidades médicas. Asimismo, actualmente es vicepresidente bienio de la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León. Doctora Claudia, muchas gracias por estar aquí. Y sin más preámbulo, adelante con su presentación, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar sobre el programa de reanimación neonatal. Vamos a revisar los conceptos y lineamientos para la evaluación, las acciones que debemos de llevar a cabo para una adecuada reanimación neonatal en base a la última edición de este programa. Este programa pues tiene más de 35 años que se desarrolló. Es un programa que actualmente está basado en medicina en evidencia. Se realizan consensos a través de del Comité ILCOR, la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Pediatría, y desarrollan los nuevos lineamientos. La última edición, que es la que tenemos actualmente, es la octava, se publicó en el 2021 y estamos a unos meses de tener la nueva edición. En octubre de este año será lanzado el nuevo consenso del ILCOR, asimismo la publicación de la Academia Americana de Pediatría y el manual que todos llevaremos a cabo para actualizarnos como instructores y actualizar el curso para proveedores de reanimación neonatal. Entonces, para la revisión que requerimos para prepararnos para esta nueva edición es repasar toda la teoría, prepararnos con el conocimiento para cuando sea publicada esta nueva guía, pues tener muy claro cuáles son los nuevos cambios y poderlos implementar de manera adecuada en nuestras reanimaciones. Entonces, pues la reanimación neonatal comienza pues recordándonos que tenemos que conocer la fisiología del recién nacido básica. Sabemos que los recién nacidos, a diferencia del paciente pediátrico, su principal problema va a ser el periodo de transición en donde va a estar comprometido su función respiratoria por el cambio de circulación fetal a la circulación postnatal. En estos momentos que generalmente en la mayoría ocurren de manera em, espontánea, sin que nosotros tengamos que hacer nada, algunos requerirán cierta ayuda y nosotros como pediatras o neonatólogos tenemos que tener un conocimiento amplio para poder otorgarle esta ayuda y ayudarlo a llevar una transición apropiada. El manual, pues según la última estadística, menciona que alrededor de los 5% de los recién nacidos requerirán ventilación con presión positiva, solo el 2% van a requerir intubación y de 1 a 3 de cada 1000 nacimientos van a requerir compresiones o medicamentos de emergencia. La identificación de un periodo de transición anormal nos pueden dar signos como alteración en el patrón de la respiración, apnea, taquipnea, bradicardia, taquicardia, disminución de la frecuencia, perdón, del tono muscular, puede haber palidez, cianosis, disminución de la saturación e incluso puede haber una disminución de la presión arterial. Es importante familiarizarnos con el algoritmo del programa de reanimación neonatal. Este algoritmo está compuesto en 5 bloques que inician previamente con una sesión informativa, la evaluación, un bloque referente a la vía aérea, otro a la ventilación, uno sobre la circulación y el último que se refiere a drogas o fármacos.
Recordar que este algoritmo, los hexágonos se refieren a las evaluaciones que vamos a realizar durante la reanimación y los rectángulos son las acciones que debemos llevar a cabo. Y es importante que durante la reanimación, pues sigamos al pie de la letra el algoritmo. No podemos avanzar en este algoritmo sin haber realizado previamente la evaluación y las acciones que se requieren antes de pasar al siguiente paso. Y lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Importante recordar que en la reanimación es muy relevante el trabajo en equipo, es importante conocer el entorno, tener una sesión informativa con nuestro equipo que nos va a ayudar a anticipar y planear esta reanimación con el personal que se va a requerir, el material, la revisión y demás. Identificar un líder que esta persona del equipo solo va a realizar esta función para poder tener una conciencia situacional, es decir, estar atento de lo que realiza cada miembro del equipo y hacer las correcciones que sean necesarias durante la reanimación, mantener una comunicación efectiva con circuito cerrado, aprender a delegar tareas, tener una documentación exacta de todo lo que se lleva a cabo durante la reanimación, un comportamiento profesional y al finalizar cada reanimación es importante hacer un análisis de equipo que nos va a ayudar a identificar áreas de oportunidad. También destaco, muy importante, pedir ayuda, saber cuándo hay que pedir ayuda y lo voy a mencionar a lo largo de esta presentación. ¿Cómo nos preparamos para la reanimación? Pues recordar que tenemos que tener al menos respuesta a 4 preguntas para poder hacer esta sesión informativa y compartirla con nuestro equipo, las cuales son, pues, saber qué edad gestacional se espera, hay que identificar si es un bebé de término o es un bebé prematuro, identificar si el líquido amniótico es claro, aquí la respuesta es sí o no. Si hay algún factor de riesgo adicional, es muy importante. Aquí les comparto una de las tablas del manual en donde identifica los principales factores de riesgo prenatales y intraparto que pudieran presentarse y tener identificado también cuál es el plan para el cordón umbilical. Esto se refiere a saber según la condición del recién nacido al nacimiento si vamos a hacer un pinzamiento a los 30-60 segundos, lo que conocemos como pinzamiento tardío, o bien si realizaremos un pinzamiento inmediato en caso de que el recién nacido pues no tenga las condiciones apropiadas para esperar estos segundos. Importante recordar que en todas las reanimaciones neonatales siempre debe de haber una persona capaz de atender al recién nacido, es decir, un proveedor con toda la capacidad para la atención de este recién nacido, pero si identificamos algún factor de riesgo, debemos de tener al menos 2 o más miembros del equipo con distintas capacidades para poder atender este nacimiento y brindarle la reanimación de manera adecuada. Cuando ya tenemos esta sesión informativa con nuestro equipo, acercamos nuestro material, comprobamos que todo el equipo funcione, esperamos al nacimiento del bebé y una vez que nace tenemos que hacer una evaluación rápida respondiendo estas 3 preguntas. Tenemos que responder si el bebé nació a término, si tiene un buen tono, si respira o llora. Si la respuesta es sí a estas 3 preguntas, lo que podemos hacer es pasar al bebé con su madre en contacto piel a piel y mientras está en contacto con la madre podemos esperar de los 30 a 60 segundos para hacer el pinzamiento de cordón. Podemos mantenerle su temperatura con mantas tibias y secas. Incluso podemos hacer los pasos iniciales en contacto con la madre y importantemente estar en vigilancia de este recién nacido, revalorando frecuentemente. Y recordar, pues, mantener una temperatura apropiada en un rango de 36,5 a 37,5 grados centígrados para evitar hipotermia del recién nacido. Sin embargo, si la respuesta es no a estas 3 primeras preguntas al nacimiento, tenemos que pasarlo a una fuente de calor, que es nuestra cuna radiante previamente precalentada. Tenemos que realizar el secado y la estimulación gentil del recién nacido con mantas o toallas secas y tibias, posicionar la vía aérea en posición de olfateo y aspirar secreciones si fuera necesario. Y continuamos con nuestro algoritmo realizando la evaluación. Esta evaluación consiste en ver si el paciente respira, si el recién nacido respira o si su respiración está ausente, es decir, tiene una apnea, presenta jadeo o boqueo y valorar su frecuencia cardíaca. Lo ideal es que valoremos la frecuencia cardíaca con un monitor, pero si aún no lo hemos instalado, no lo tenemos disponible, tenemos la alternativa de auscultar el latido del corazón y evaluar esa frecuencia cardíaca o menos recomendado, pues a través de la palpación del cordón umbilical. Cuando es bajo auscultación o palpación, lo que se recomienda es contar el latido del corazón durante 6 segundos y multiplicarlo por 10 y esa será la frecuencia cardíaca de nuestro paciente y se la vamos a
dar la información al líder del equipo para poder tomar decisiones sobre la siguiente acción. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que ven aquí, que tiene 19 latidos por minuto, si hiciera una auscultación, la persona que está contando contaría 2 latidos, lo multiplica por 10 y la frecuencia que reporta son 20 latidos por minuto. Importante que esta comunicación sea en circuito cerrado para saber que todos están enterados de la información que estamos compartiendo. Entonces, la siguiente evaluación que hacemos es si el paciente, pues, si respira, no tiene jadeo y boqueo y su frecuencia es mayor de 100, podemos pasar a la evaluación de si hay dificultad respiratoria. Si tenemos dificultad respiratoria o el paciente presenta cianosis, debemos de conectar un pulso oxímetro en la mano derecha y según nuestra tabla objetivo podemos ofrecer oxígeno suplementario. Este oxígeno suplementario se puede ofrecer directamente de la toma con una manguera, con la bolsa inflada por flujo, el reanimador en T o el reservorio abierto de una mascarilla autoinflable. Recordar que para ofrecer oxígeno suplementario no debemos de hacer un sello sobre la nariz y la boca del paciente para que el oxígeno fluya libremente y observamos esa saturación y lo vamos evaluando cada minuto según cómo evaluemos a nuestro paciente. Si es necesario o el paciente no mejora o la dificultad respiratoria persiste, podemos considerar la administración de CPAP o la presión continua de la vía aérea. Para administrar el CPAP tenemos que hacer sello, como ven en estas imágenes, en donde el reanimador está utilizando la técnica de las 2 manos para hacer sello de la mascarilla sobre la nariz y la boca del bebé y vamos ofreciendo la oxigenación que requiera, la FiO2 que se requiera según nuestra tabla objetivo y reevaluamos constantemente. Ahora bien, si el paciente sí tiene apnea, presenta jadeo o boqueo o su frecuencia persiste menor de 100 latidos por minuto, nuestro algoritmo nos recomienda que iniciemos la ventilación con presión positiva. Y como recordarán y mencioné al principio, pues la ventilación es la principal acción que vamos a hacer en la reanimación neonatal y aprender cómo hacerlo correctamente es sumamente importante. También podemos ofrecer ventilación con presión positiva si no logramos mantener una saturación objetiva a pesar del oxígeno o el CPAP. Y este es un punto en donde si estamos reanimando solos hay que pedir ayuda, es decir, hay que mandar llamar a otros miembros del equipo para que podamos continuar con nuestro algoritmo porque en las siguientes acciones no podrán ser llevadas a cabo por un solo reanimador. ¿Qué dispositivos podemos utilizar para la ventilación con presión positiva? Pues tenemos la bolsa autoinflable, la bolsa inflada por flujo, el reanimador en T. Recordar que el reanimador en T es un dispositivo mecánico que nos va a dar la ventaja de poder tener unas presiones preestablecidas y constantes durante toda la reanimación. Esta ventilación la vamos a ofrecer con un FiO 21 si nuestro paciente es mayor de 35 semanas y vamos a ir incrementando este FiO2 según nuestra tabla objetivo y lo ideal es pues que tengamos disponible en nuestras salas un mezclador de aire oxígeno o blender como lo conocemos y si nuestro paciente es menor de 35 semanas la FiO2 que se recomienda es de 21 al 30%. El flujo para administrar ventilación con presión positiva durante toda la reanimación va a establecerse en 10 litros por minuto y esto se mantiene sin ningún cambio. Vamos ajustando la presión con nuestra bolsa o nuestro dispositivo de ventilación. El ritmo lo vamos a lograr mencionando ventilar 2-3, ventilar 2-3 para lograr ofrecer 40-60 respiraciones por minuto. La presión que vamos a emplear es de 20 a 25 para la presión inspiratoria pico y para la presión al final de la expiración 5 centímetros. Es decir, estos son los parámetros, por ejemplo, si utilizáramos el reanimador en T, como lo que vamos a preestablecer nuestra ventilación, o si utilizamos otros dispositivos como la bolsa inflada por flujo, vamos a estar evaluando en el manómetro que estemos proporcionando este rango de presiones. Y nuestro mejor indicador de una ventilación adecuada, hay que recordar que es el aumento de la frecuencia cardíaca y también pues evaluar que estemos logrando un movimiento del tórax en forma adecuada y que el paciente alcance nuestra saturación objetivo según el minuto de vida que tenga. La preparación, pues la persona del equipo que se va a encargar de ventilación tiene que estar a la cabeza del paciente, va a colocar la cabeza en posición de olfateo. En algunas ocasiones es necesario utilizar un rollo de
de manta o toallas o debajo de los hombros. Hay que seleccionar una mascarilla de tamaño adecuado que puede ser anatómica o redonda según las características de nuestro bebé y debe de cubrir de la base del mentón a la nariz, pero no ocluir, por ejemplo, los ojos o no quedar por debajo de la nariz o que no nos cubra completamente la boca porque no vamos a lograr hacer un adecuado sello. Entonces, es recomendable tener distintos tipos de mascarillas y tamaños para poder ajustar según lo que el paciente requiera. Una vez seleccionado el dispositivo y la mascarilla que vamos a utilizar y establecidos los parámetros que mencioné previamente, vamos a administrar la ventilación con la técnica de una mano, como lo ven en esta imagen, en donde el miembro del equipo con la técnica de la C y la E va a sujetar o va a hacer un sello de la mascarilla sobre la nariz y la boca del bebé y con la E va a mantener la posición de olfateo, sujetando gentilmente la mandíbula del bebé. Recordar que durante esta técnica, pues no ocluir la vía aérea del paciente y mantener esta posición de olfateo, es decir, no mantener hiperextendido, flexionado, porque eso nos va a impedir que demos una adecuada ventilación. En algunas ocasiones, como ven este ejemplo de un prematuro extremo en donde están utilizando una mascarilla redonda, que es pues, la más pequeña, otra forma de sugestión es tomando la base de este reanimador en T, en donde no hacemos propiamente esta C, sino es más bien como una pinza sobre la base del reanimador en T y la mascarilla. Esta ventilación en algunas ocasiones con la técnica de una mano no es suficiente o no es posible hacer un buen sello, entonces tenemos la alternativa del soporte con dos manos y tracción mandibular, que también es una C y una E, pero la realizamos con ambas manos. Si requerimos esta técnica, es necesario que pues más miembros del equipo se unan a esta reanimación porque una persona se va a encargar de la sujeción con dos manos, otra persona del equipo va a estar ofreciendo la ventilación y otra persona tiene que estar evaluando que la ventilación se esté realizando de manera apropiada. Y la ventilación la vamos a ofrecer durante 30 segundos y evaluamos. Como repito, ¿qué evaluamos? Pues que haya aumento de la frecuencia cardíaca, que haya movimiento en tórax y que logremos la saturación objetivo según los minutos de vida del paciente. En este momento de la ventilación, si no lo hemos hecho aún, es recomendable que tenga un monitor cardíaco para poder hacer una evaluación adecuada. Si en nuestra evaluación no hay movimiento en tórax, la frecuencia cardíaca persiste menor de 100 latidos por minuto, necesitamos hacer los pasos correctivos. Los pasos correctivos es lo que conocemos como Mr. Sopa. Mr. Sopa se refiere a la M y la R es reposicionar la mascarilla, la R es volver a reponer la posición de olfateo y volvemos a ofrecer 5 ventilaciones y volvemos a valorar. Si no hay movimiento en tórax o no aumenta la frecuencia cardíaca, realizamos los siguientes dos pasos. La S se refiere a aspirar la boca y la nariz, succionamos con una perilla o con la sonda de aspiración y la O, abrir la boca del bebé con cuidado y continuamos con 5 ventilaciones más y revaloramos. Si no hay movimiento en tórax o no hay aumento de la frecuencia cardíaca, hacemos el siguiente paso, que es la P. En la P tenemos que aumentar la presión. Recordemos que iniciamos de 20 a 25 con 5 y vamos aumentando de 5 en 5 esta presión inspiratoria pico. Es decir, si inicia en 25, pues le voy a aumentar a 30 y valoro. Si no es suficiente, pues puedo aumentar incluso hasta 40, que sería el máximo para un recién nacido de término. Y en un recién nacido prematuro podemos aumentar hasta 30 porque pues en estos bebés hay más riesgo de ocasionar un barotrauma o un hemotórax. El último paso, si con este aumento de presión el paciente no mejora, es colocar una vía aérea alternativa, que puede ser una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Recordar que cuando ofrecemos ventilación con presión positiva o pasamos a la vía aérea alternativa, es importante la descompresión de la cavidad gástrica, colocando una sonda de alimentación 8 French. La técnica es pues medir de la nariz al lobo de la oreja y a un punto intermedio entre el sifoides y la cicatriz, bueno, el cordón umbilical. Y estos son los centímetros de introducción de la sonda. Colocamos una jeringa para aspirar el contenido y evacuar el gas que se haya aspirado y fijamos rápidamente en la carita del bebé y continuamos con este algoritmo.
La vía aérea alternativa, como mencioné, pues tenemos dos opciones. Podemos colocar una mascarilla laringe o podemos colocar una intubación endotraqueal. Lo ideal es un tubo endotraqueal debido a que esto pues, nos va a dar la mejor calidad de ventilación. Sin embargo, cuando esto no es posible o no lo podemos hacer porque el paciente tuviera una vía aérea difícil, podemos utilizar la mascarilla laringe. Este tubo pues se va a colocar la intubación cuando la frecuencia cardíaca esté menor de 100 y no aumenta a pesar de la ventilación con presión positiva y los pasos y haber realizado los pasos correctivos de la ventilación. También es posible que requiramos colocar un tubo endotraqueal cuando la ventilación con presión positiva ha sido prolongada, cuando nuestro flujograma ya estamos por iniciar las compresiones torácicas o en situaciones especiales. Por ejemplo, cuando sabemos que un paciente tiene el diagnóstico prenatal de una hernia diafragmática. En esta ocasión, pues se recomienda una intubación de forma inmediata. Entonces, para la preparación, pues es necesario contar con todo el material para ello. Y una vez que realizamos la intubación, pues recordar que la introducción del tubo endotraqueal se va a realizar una vez que identificamos las zonas anatómicas que muestro en esta imagen. Entonces, pues la preparación para la intubación, además del material, debemos de contar con una succión calibrada de 80 a 100 milímetros de mercurio, tener una sonda de succión de distintos calibres según el tubo endotraqueal que se elija. Les pongo aquí la tabla, los tubos son de 2.5 a 3.5 y los elegimos según la edad gestacional o peso del paciente. Y tenemos que tener disponible todos ellos porque en algunas ocasiones hay variaciones anatómicas que tenemos que ir hacia una diferente medida. En algunas ocasiones podemos utilizar una guía, un guiador o el estilete que se observa en esta imagen en donde lo colocamos a través del tubo. Importante que la punta del estilete no salga por el orificio ni por la punta del tubo endotraqueal y para ello hacemos un pequeño doblez para fijarlo y que no se deslice durante la intubación. Ya una vez que está colocado el tubo, retiramos este estilete. En la técnica de intubación, pues lo hacemos con nuestra mano izquierda y recordar que la posición de nuestra mano debe ser hacia adelante y arriba, como indica esta flecha. No debe de haber una flexión en la muñeca porque si hacemos esto vamos a lesionar la encía del paciente o sus labios. Y puede haber unas lesiones significativas. Y el tiempo para realizar la intubación debe ser 30 segundos. Si a los 30 segundos no se logra esta intubación, debemos de retirar el laringoscopio, volver a ventilar a nuestro paciente, estabilizarlo y continuar. Llamar a otro miembro del equipo que tenga quizás más experiencia en intubación o elegir otro dispositivo como la mascarilla laringe. Si logramos la intubación correcta, vamos a introducir el tubo según esta medida o la profundidad de inserción que nos recomienda el manual que sea una medida de la nariz al trago más uno. Entonces, según los centímetros que nos dé esta medida, le vamos a aumentar 1 centímetro y esa va a ser la profundidad de inserción de nuestro tubo. Posteriormente podemos fijarlo. ¿Cómo corroboramos que está intubado correctamente? Pues vamos a ver una columna de vapor a través del tubo, vamos a auscultar sonidos respiratorios simétricos en ambos campos pulmonares, vamos a ver el aumento de la frecuencia cardíaca y un movimiento torácico adecuado y probablemente lograr una saturación objetiva según los minutos de vida del bebé. Si una vez que intubamos al paciente, el paciente presenta un deterioro súbito, recordar que tenemos que valorar la mnemotecnia DON, que la D se refiere al desplazamiento del tubo endotraqueal, la O a la obstrucción del tubo endotraqueal, la N, detectar si hay presencia de neumotórax y la E a la falla del equipo. También en algunas ocasiones, pues es necesario hacer la aspiración traqueal en pacientes que tienen, por ejemplo, secreciones espesas, sangrado, meconio, etcétera. Para ello utilizamos un dispositivo con una succión de 80 a 100 milímetros de mercurio. Se realiza la oclusión del puerto, como observan en esta imagen, y se retira de 3 a 5 segundos y repetimos si es necesario. Y eso nos va a ayudar a despejar la vía aérea de secreciones que la están obstruyendo. Cuando no podemos realizar la intubación o no tenemos quizás la destreza o la competencia para hacerlo, tenemos la alternativa de utilizar la mascarilla laringe. Como ven en esta imagen, pues hay distintos dispositivos según la marca que se disponga y la podemos utilizar también en casos de anomalías congénitas, cuando la ventilación con presión positiva o mascarilla es inefectiva o como mencioné, cuando hay un fracaso o no es posible la intubación endotraqueal. La colocación de la mascarilla es muy sencillo, solamente se introduce el dispositivo hasta que ocluye completamente la glotis del paciente.
algunos dispositivos es necesario inflar esta mascarilla de la mascarilla laringea y algunos tienen puertos para poder realizar aspiración de secreciones. Sin embargo, la mascarilla laringea pues tiene actualmente ciertas limitaciones. Como mencioné, si no tiene el puerto, pues la aspiración de secreciones no siempre es posible. Hay cierta discusión respecto a que quizás no es posible administrar una ventilación con presión alta. Es cuestionable realizar compresiones torácicas con la mascarilla laringea. Sin embargo, pues si no se tiene otra alternativa, es algo que se puede utilizar. Los medicamentos endotraqueales que pues no se recomiendan por vía endotraqueal, pues tampoco hay mucha evidencia de que puedan ser administrados a través de la mascarilla laringea hasta este momento. Y el principal limitante es el tamaño del bebé, porque las mascarillas laríngeas actualmente pues son recomendadas para bebés que tienen un peso por lo menos de 2 kilos. Entonces, bueno, una vez que ya tengo mi vía aérea alterna, ya sea con el tubo endotraqueal o la mascarilla laringea, voy a realizar la siguiente evaluación. En la evaluación voy a ver de nuevo la frecuencia cardíaca del bebé. Si la frecuencia cardíaca del bebé es por debajo de 60 latidos por minuto, tengo que pasar a la siguiente acción, que son las compresiones torácicas. Estas compresiones torácicas se deben de iniciar por otro miembro del equipo que se va a desplazar hacia la cabecera del paciente y la persona que está administrando la ventilación se va a desplazar hacia un lado del paciente para poder hacer compresiones torácicas y ventilación coordinadas. Cuando inicien estas compresiones debemos elevar la FiO2 al 100% y durante todo el periodo de compresiones y ventilación coordinada, vamos a mantener la FiO2 en 100 independientemente de la saturación objetivo. La técnica es con la técnica de los 2 pulgares, como observan en esta imagen. Los pulgares se van a posicionar a nivel sobre el esternón, a nivel de una línea imaginaria de ambos pezones del paciente. Y las manos van a rodear el tórax para poder dar una estabilización. No es necesario que crucemos los dedos por debajo de la espalda del paciente, simplemente mantenerlos en los costados y durante todas las compresiones, pues evitar movernos de esta posición apropiada porque eso nos va a hacer perder segundos en la coordinación de la ventilación y las compresiones. La profundidad de las compresiones es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax del bebé. El ritmo va a cambiar. Recordemos que en ventilación mencionábamos ventilo, 2-3, ventilo, 2-3. Cuando estamos haciendo compresiones y ventilación, el ritmo es 1 y 2 y 3 y ventilar. Y 1 y 2 y 3 y ventilar. Con esto vamos a lograr 90 compresiones por minuto y 30 respiraciones por minuto. Y lo vamos a realizar durante 1 minuto. Después de 1 minuto tenemos que realizar la valoración de la frecuencia cardíaca y lo ideal es que sea con el monitor. Como mencioné, podemos utilizar la auscultación, pero no es lo ideal. Lo ideal es que en este momento ya tengamos conectado nuestro pulsoxímetro en mano derecha y nuestro monitor de electrocardiograma. Después de las compresiones torácicas y la ventilación coordinada, si el paciente no mejora, podemos que revisar las siguientes preguntas que se mencionan aquí con la mnemotecnia cardio. Estas son, la C se refiere a observar si hay movimiento torácico durante la ventilación. ¿Por qué? Porque a veces podemos perder la vía aérea alterna, el tubo se desplaza, se obstruye o no estamos logrando una buena ventilación con la presión ofrecida. La A se refiere a la vía aérea, si la vía aérea está asegurada, como mencioné, a veces el tubo se desplaza o la mascarilla laringea o quizás todavía no hemos colocado esta vía aérea alternativa, es momento de hacerlo. La R se refiere al ritmo, es frecuente que se confunda el ritmo de la ventilación con el ritmo de las compresiones, entonces tenemos que valorar si las compresiones está a 3 compresiones en relación a una ventilación, como mencioné previamente. La profundidad, la D, perdón, se refiere a la profundidad, que sean las compresiones de 1/3 del diámetro anterior, y la IO se refiere a la fracción inspirada de oxígeno, porque a veces nos quedamos con la FiO2 que estábamos administrando en ventilación y no se aumenta el FiO2 al 100%. Entonces, ya una vez que evaluamos este cardio y corregimos lo que se haya detectado, continuamos con las compresiones y la ventilación. Y este es un momento en el que el líder debe de solicitar la colocación de una vía intravenosa de emergencia
que lo ideal pues es que sea a través del cordón umbilical. Recordar que esta es una técnica de emergencia. La colocación del catéter es un catéter umbilical venoso. Se inserta solamente de 2 a 4 centímetros en el cordón umbilical hasta donde verifiquemos que hay retorno venoso y se fija con un adhesivo para poder administrar los medicamentos de emergencia. La otra alternativa que tenemos como emergencia es la vía intraósea en los pacientes que no podemos acceder al cordón umbilical. Y los medicamentos que se van a emplear cuando el paciente no responde a las compresiones y la ventilación coordinada, pues es la epinefrina. Mencionar, es importante que los medicamentos no se van a administrar si no hemos logrado una ventilación efectiva y no hemos dado al menos 1 minuto de ventilación con compresiones coordinadas en nuestro paciente y con el FIO2 al 100. Entonces, los medicamentos que se van a administrar, como mencioné, pues es la epinefrina. Esta epinefrina, la concentración es de 0,1 miligramo por 1 mililitro o 1 mililitro en 10 por 10 mililitros. Recordar que en México esta presentación no la tenemos disponible. En México la epinefrina, la concentración es de 1 miligramo por mililitro y tenemos que completar con 9 mililitros. Por eso muchas veces mencionamos la adrenalina o la epinefrina con la dilución de 1 en 10,000, porque se refiere a esta conversión que tenemos que hacer en nuestra localidad. La vía intravenosa preferida es la preferida para su administración o cuando no está disponible, pues la intraósea. La dosis debe ser de 0,2 mililitros por kilo o 0,02 miligramos por kilo. Esta dosis se va a administrar de forma rápida en bolo y posteriormente hay que lavar la vía con solución fisiológica 3 mililitros. Continuamos con la ventilación y las compresiones coordinadas y revaloramos en 1 minuto. Si nuestra frecuencia cardíaca persiste menor de 60 latidos por minuto o no hay frecuencia cardíaca, continuamos la ventilación y las compresiones coordinadas, evaluando cada minuto y la adrenalina se puede repetir en 3 a 5 minutos después de la primera dosis. Y aumentamos la dosis al rango máximo, que en este caso serían 0,3 mililitros por kilo o 0,03 miligramos por kilo. Las dosis que sean necesarias durante el tiempo que ofrezcamos la reanimación y que no logremos tener una frecuencia cardíaca mayor de 60 latidos por minuto como objetivo. La otra alternativa que tenemos para la administración de medicamentos, si al momento de su evaluación todavía no tenemos nuestro catéter umbilical, podemos utilizar la vía endotraqueal. No es la más recomendable porque no, bueno, en teoría no se absorbe en forma adecuada. Pero si tuviéramos que utilizarla en lo que tenemos nuestro acceso venoso de emergencia, la dosis es de 0,1 miligramo por kilo a 1 mililitro por kilo. Esta dosis es exclusiva para vía endotraqueal. En esta dosis se administra por el tubo endotraqueal y no hacemos un lavado, sino utilizamos la ventilación con presión positiva para distribuir el fármaco y evaluamos. Si después de nuestra primera dosis por vía endotraqueal, nuestra frecuencia persiste a menor de 60 latidos por minuto y ya tengo mi acceso venoso, mi catéter umbilical, no es necesario que espere 1 minuto para poder administrar la dosis intravenosa, porque debemos de asumir que esta dosis endotraqueal no fue efectiva. Entonces, si a los 30 segundos de administrar un endotraqueal el paciente sigue con una frecuencia menor de 60 o no hay frecuencia y ya tengo mi catéter umbilical, administro mi primera dosis intravenosa a 0,2 mililitros por kilo y revaloro en 1 minuto. Y a partir de ahí voy revalorando cada minuto y reaplico dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Otro de los fármacos que en algunas ocasiones es necesario utilizar, sobre todo cuando tenemos sospecha de datos de choque o sangrado, por ejemplo, en un desprendimiento de placenta, en algunos casos en donde sabemos que hubo una hemorragia previa o el paciente no responde a las compresiones con ventilación coordinada y las dosis de adrenalina, se recomienda utilizar un expansor de volumen. El expansor de volumen que tenemos como alternativa es la solución fisiológica o en los casos que tenemos previamente el conocimiento, por ejemplo, un bebé con un desprendimiento de placenta severo en donde tenemos disponibilidad de un grupo O negativo urgente o bien en pacientes donde hay hemólisis y que ya sabemos que hay una anemia importante y previamente nos preparamos con ello, podemos utilizar glóbulos rojos o paquete globular para su administración como expansor de volumen. La dosis, pues, es de 10 mililitros por kilo, se administra vía intravenosa o intraósea.
Esta dosis debe administrarse en un lapso de 5 a 10 minutos y si es necesario se puede repetir. Recordar que en los prematuros pues es preferente irnos hacia el intervalo mayor para evitar el riesgo de hemorragia intraventricular. Y si no mejora después de la adrenalina intravenosa y el expansor de volumen y obviamente las compresiones y la ventilación coordinada, pues tenemos que preguntarnos qué debemos de hacer. Y lo que recomienda el manual es volver a responder las preguntas de cardio y agrega 3 puntos más que son esta tabla de su manual en donde los primeros 5 puntos es lo que ya revisamos de cardio, volvemos a revisar si hay movimiento en tórax, si tenemos una vía aérea asegurada, si tenemos un ritmo adecuado de 3 compresiones por una ventilación, si la profundidad de las compresiones es de 1/3 del diámetro anteroposterior, si la FIO2 está al 100%. Y los 3 puntos que agregan en esta tabla es verificar si administramos la dosis correcta de adrenalina por vía intravenosa, porque es frecuente que haya confusiones, a veces las personas que preparan los medicamentos pues pueden tener dudas o quizás no etiquetaron bien esas jeringas y si hay una duda en la dosis correcta pues es necesario volver eh, a preparar la adrenalina y administrarlo de manera adecuada. El catéter venoso se puede, o la aguja intraósea es posible que se haya desplazado, hay que verificar si no se movió. Cuando estamos haciendo las compresiones y la ventilación, pues hay mucho movimiento dentro del campo del bebé y no es raro que el catéter se salga y que de pronto pues las dosis de adrenalina se estuvieran administrando en los campos o que la aguja intraósea se mueva y no, o no haya quedado colocada apropiadamente y entonces el paciente pues no está recibiendo esa adrenalina por vía intravenosa. Y también tenemos que evaluar si no hay un neumotórax. Entonces volvemos como cuando reemplazamos Oredón, volvemos a evaluar si no hay un neumotórax. Entonces vemos esa simetría del movimiento torácico, tenemos algunas alternativas de manera urgente para su evaluación. Si ya evaluamos estos 8 puntos, perdón, y todo está realizándose de manera apropiada, pues tenemos que continuar con las compresiones, la ventilación coordinada y repetir las dosis de adrenalina con las dosis y el intervalo que mencioné. Ahora bien, esto que continúa pues son ya consideraciones como especiales. Tenemos en el caso de los bebés prematuros algunas pequeñas variaciones respecto a lo que hacemos con los bebés de término. La temperatura objetivo es la misma, 36.5 a 37.5 centígrados. Podemos mantenerlo pues ajustando la temperatura de la sala de 23 a 25. Recordar que pues los prematuros tienden a tener mayor hipotermia que los bebés de término. Y para ellos, para poder lograr este control térmico, pues se recomienda colocar una bolsa o plástico de polietileno o el colchón térmico y tenerlo preparado antes de su nacimiento. Como observan aquí, pues introducen al bebé dentro de una bolsa o lo cubren con un plástico para que no pierda temperatura. En el caso de un prematuro menor de 32 semanas, hacemos esto antes de realizar, o sea, no hacemos la colocación de secado con campos, sino hacemos la estimulación sobre este plástico y ahí continuamos toda la reanimación. Si es necesario colocar un catéter umbilical, lo único que hacemos es un orificio sobre este plástico para trabajar en el cordón umbilical o abren la bolsa para colocar el pulsoxímetro, los sensores del monitor, etcétera. Debe estar colocado en una cuna radiante precalentada y tener lista la incubadora precalentada para su traslado y debemos de colocarle un gorrito, esto para mantener su temperatura de manera adecuada durante toda la reanimación. En la concentración de oxígeno que se requiere para la ventilación, como mencioné, es de 21 a 30% y especialmente en los prematuros, pues muchas veces es importante el inicio temprano del CPAP, como ven en esta imagen. Y también podemos considerar la aplicación de surfactante de manera temprana si lo requiere. Una vez que terminamos nuestra reanimación, pues tenemos que seguir con el cuidado y vigilancia de nuestros recién nacidos. Si en nuestro flujograma de atención, como mencioné al principio, pues la respuesta es un término, respira, tiene buen tono y pasa con su mamá, pues vamos a estar monitorizando continuamente mientras estén en piel a piel. Vamos a observar su respiración, la temperatura y la alimentación. Y los pacientes que requirieron pasos iniciales, que requirieron ventilación, compresiones y demás, pues van a tener que requerir muchas veces soporte ventilatorio, la monitorización continua, muchas veces es necesario pasarlas a las salas de UCI o salas de observación. Y el manual pues nos da ahí una lista en una tabla sobre los distintos aspectos que hay que vigilar en estos cuidados posteriores a la reanimación.
Entre consideraciones especiales, como mencioné, cuando ya utilizamos una vía aérea alterna y el paciente se deteriora, pues cuando evaluamos DON tenemos que descartar la presencia de un neumotórax y también cuando estamos dando compresiones y ventilación y adrenalina, expansores de volumen y el paciente no mejora, en esta tabla que les mencioné al final de los 8 puntos, tenemos que considerar y descartar si no hay presencia de neumotórax. Y para ello el manual nos recomienda pues hacer una transiluminación, o sea, con una lámpara la colocamos sobre el tórax del paciente y si se ilumina, pues es positivo y tenemos que hacer una descompresión de emergencia. En algunas ocasiones, pues podemos tener también la sospecha de derrame pleural, por ejemplo, si tenemos un diagnóstico de hidrops y el paciente pues no mejora, podemos considerar que es posible que haya un derrame pleural y también podemos hacer un drenaje de emergencia. Entonces, para hacer el drenaje de emergencia, pues se utiliza la aspiración directo con una aguja y una jeringa con un conector de llave de 3 vías y hacemos el drenaje. Si es el neumotórax, pues vamos a utilizar la línea axilar anterior a nivel del atetillo, quinto espacio intercostal, y si es derrame, nos vamos a ir a la línea axilar posterior para poder drenar el derrame. ¿Cuáles, algunas de las sospechas, bueno, signos que nos pueden hacer sospechar esto? Pues que tengamos o dificultad de respiratoria con disminución de ruidos respiratorios, pues que haya una técnica de ventilación inadecuada, la fuga del dispositivo, que el tubo endotraqueal no esté bien colocado y pues como menciono el derrame, el neumotórax y otras como malformaciones como hernia diafragmática, hipoplasia, etcétera. Pero eso pues ya se evaluará en sus cuidados post-reanimación. Otras de las consideraciones especiales que menciona el manual, pues es en algunos pacientes que se detectan, por ejemplo, con síndrome de Pierre-Robin, pues recomiendan la colocación del tubo nasofaringeo para mantener pues una adecuada respiración, porque este es un paciente que no va a requerir ventilación con presión positiva, pero lo vamos a observar con dificultad respiratoria constante y lo tenemos que colocar en una posición prono para mejorar su ventilación. Podemos detectar una atresia de coanas y si es así, pues la recomendación de manera inmediata es colocar un chupete de McGovern, que es un chupón que se corta en la punta para mantener la vía aérea permeable o podemos utilizar una cánula de Guedel. Y en otras malformaciones quizás más severas, pues la recomendación sería la colocación de una mascarilla laringea para mantener una ventilación apropiada. Otras de las consideraciones especiales, pues es cuando detectamos o tenemos el diagnóstico de una hernia diafragmática, como mencioné, en este caso, pues la colocación del tubo endotraqueal es inmediata y además debemos de colocar una sonda replogle para poder hacer una descompresión del contenido gástrico o intestinal y optimizar la ventilación. Podemos tener el caso de una gastrosquisis enfalocele en donde los puntos que se agregan al algoritmo de reanimación es tener un cordón umbilical largo, colocar una sonda orogástrica, preferentemente también replogle, igual que en la hernia diafragmática, cubrir el defecto con una bolsa de plástico y colocar al paciente en decúbito derecho para favorecer pues, la adecuada circulación. En los defectos del tubo neural, importante recordar que durante la reanimación, pues preferentemente hay que utilizar guantes sin látex. Durante la reanimación podemos utilizar una dona para evitar lesionar el defecto, colocar en posición de supino una vez que ya no estamos reanimando, cubrir con plástico sin látex y pues tener mucha precaución para no romper el saco. ¿Qué ocurre si tenemos que una reanimación fuera de la sala de partos? Pues el algoritmo es el mismo, pero tenemos que hacer algunas adecuaciones. Recordar que la ventilación adecuada es sumamente importante. El manejo de la temperatura, pues en algunas ocasiones se va a dar a través del contacto piel a piel, toallas, envoltorio de plástico, quizás un colchón térmico. La despeje de la vía aérea, pues en algunas ocasiones, si no contamos con perilla, podemos utilizar un pañuelo limpio, una toalla. La ventilación, pues hay que llevar con nosotros una bolsa antiinflable y mascarilla y quizás un oxígeno portátil. Las compresiones torácicas serán en la misma relación con 3-1 y el acceso vascular, pues fuera de la sala de partos, quizás tendrá que ser pues vía intraósea, ¿verdad? Que es la mayor, digamos, la que mejor accesibilidad podamos tener o, por ejemplo, en casos de emergencia.
Importante recordar que no debemos de cargar y correr al paciente. El paciente corre riesgo de caerse, corre riesgo de caídas de nosotros y vamos a perder tiempo valioso en esta reanimación. Entonces, todos estos pasos se tienen que hacer en el sitio en donde ocurrió el parto y una vez que esté estable, el paciente se traslada a su sala de atención y continúa con sus cuidados. Y bueno, para finalizar, pues revisar los aspectos éticos y el cuidado al final de la vida. Siempre en reanimación, pues como mencioné algunas ocasiones, a pesar de hacer todo el algoritmo, las compresiones, ventilación, adrenalina, expansores de volumen y toda la revisión que mencioné, pues el paciente no responde. Entonces es importante, pues preferentemente haber tenido una sesión prenatal para saber pues cuáles son los deseos de padres y de la familia, pensar qué es lo mejor para el bebé, evaluar si no hay probabilidad de sobrevida para considerar no iniciar o bien suspender la reanimación. Si todos los pasos fueron completados efectivamente y no tenemos una respuesta adecuada, lo conveniente actualmente es pues no reanimar más allá de 20 minutos. Esto ha cambiado pues porque actualmente contamos con ciertos tratamientos que ya revisamos en otras sesiones como el enfriamiento cefálico o el enfriamiento corporal. Sin embargo, más allá de los 20 minutos pues no hay mayor beneficio y si hay más riesgo para el paciente. Todas las decisiones pues deben de ser idealmente evaluadas con nuestro comité de ética y pues bueno, recordar que a estos pacientes en el cuidado al final de la vida pues ofrecerles todos los protocolos de cuidados paliativos para ayudar a la familia y al paciente en estos últimos minutos y que tengan pues una adecuada atención, aunque ya no podamos continuar con la reanimación y con un tratamiento terapéutico. Y bueno, para finalizar esta plática, pues recordar que el programa de reanimación pues requiere que lo hagamos con una adecuada calidad porque esto va a disminuir la mortalidad de los recién nacidos. Para ello, todas las personas que estamos involucradas en la atención del nacimiento de un recién nacido, pues debemos que tener certificación como proveedores del programa de reanimación neonatal, prepararnos con la revisión de esta edición actual para la siguiente que va a ser publicada, les recuerdo, en octubre del 2025. A partir de la publicación, pues los instructores llevaremos capacitaciones sobre la actualización para poder ofrecerles los cursos de actualización a los que ya cuentan con certificación vigente y para los nuevos cursos con la nueva edición. Siempre es importante el análisis del equipo antes y después de la reanimación. La participación de equipos multidisciplinarios mejora mucho la calidad de la reanimación porque da enfoques de distintos puntos y nos ayuda a la retroalimentación como equipo. Y en las instituciones, pues siempre implementar los proyectos de mejora en la calidad de reanimación nos va a ayudar a lograr esta curva de aprendizaje y que cada vez nuestras reanimaciones sean con mejor calidad. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Quedo atenta si tienen alguna duda o alguna pregunta o comentario respecto a la plática. Muchas gracias, doctora Claudia. Hay muchos comentarios de agradecimiento y felicitaciones por haber resumido pues básicamente todo el manual en menos de una hora. Le agradecen mucho por eso y pues obviamente por las actualizaciones. Hay algunas preguntas, algunas de ellas ya las fue contestando conforme su plática. Una de ellas es ¿cuál es el tiempo máximo que se reanima a un bebé pues en caso de que ya no responde? Ya nos comentó que 20 minutos, obviamente Sí, tomando en cuenta a todo el equipo y a la familia también. Otra de las sí. preguntas que nos hacen es si hay alguna recomendación en cuanto al uso de Hartmann, de la solución Hartmann, cuándo utilizarla o no se utiliza. No, no se utiliza hasta esta última actualización, bueno, hasta esta última edición que es la octava. Todavía no tenemos la nueva que, como les comento, va a salir en octubre. Los expansores de volumen recomendados son solución fisiológica y paquete globular, cuando lo tenemos disponible previamente preparado. Perfecto, Hartmann no no es un entra. expansor de volumen para reanimación neonatal, al menos no hasta esta edición. Esperemos la Ok, nueva actualización se introduce en alguna otra alternativa. muy bien, gracias. Nos preguntan también en caso de bebitos que requieren BPP. Bueno, tenemos dos casos. Uno de los doctores nos pregunta de un recién nacido que requiere BPP y compresiones torácicas, pero se logra recuperar de buena manera.
¿Se requiere que iniciemos cuidados post-reanimación o cuando, o se podría ya indicar el paso a alojamiento conjunto o qué procedería en este caso? En lo que se recomienda, como lo puse en la presentación, es realizar los cuidados por reanimación. Lo que ya cada institución definirá es si esos cuidados por reanimación se realizan en una sala de observación, por ejemplo, lo que muchos conocemos como el conero patológico, o bien si pasa a una sala de terapia intensiva neonatal. Ya eso pues, lo define cada institución, pero sí requiere un cuidado por reanimación porque pueden tener muchos cambios fisiológicos que al momento de terminar esa ventilación y esas compresiones, en los siguientes minutos pudiera presentar algún síntoma, alguna alteración en su estado de salud, y esa observación nos va a permitir hacer las intervenciones apropiadas y evitar pues situaciones pues no ideales, ¿verdad? Como que pase a alojamiento conjunto y el alojamiento conjunto tenga una complicación y después tenerlo que llevar de emergencia a estas salas que menciono. Entonces, la recomendación de cuidados por reanimación, cuando ya doy ventilación con presión positiva, con presiones, medicamentos y demás, es en sala de observación o sala de terapia intensiva neonatal. ¿Sería lo mismo en un paciente que solo requirió BPP? Sí, o sea, Correcto. cuando no requiere pasar a sala de observación y cuidado o sala de terapia intensiva es cuando en nuestro algoritmo respondimos que sí es un bebé de término, tiene buen tono, respira, e hicimos nuestros pasos iniciales en contacto piel a piel, por ejemplo. Correcto, gracias, Ujú. doctora. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la vía más adecuada para fluidoterapia en pacientes con gastrosquisis? Con No sé si gastros Con gastrosquisis, pues como mencioné en las consideraciones especiales del manual, lo que nos hace la recomendación es que dejemos el cordón umbilical largo porque esto ayuda pues con la reparación quirúrgica y la técnica que los cirujanos van a emplear para su tratamiento, pero si requerimos un acceso intravenoso urgente, podemos colocar un catéter umbilical. Sin embargo, quizás no vamos a lograr, digamos, la introducción como mencioné, ¿verdad? Cuando es un catéter intravenoso de emergencia, pues solo colocamos de 2 a 4 centímetros el catéter, pero cortamos el cordón a nivel de la base. Si tiene una gastrosquisis, pues vamos a tener que dejar el cordón más largo y por tanto vamos a tener que introducir el excedente de centímetros que dejamos de cordón umbilical y verificar que hay retorno y podemos utilizarlo o bien utilizar la vía intraósea. Esa sería la otra alternativa, porque estamos hablando de adrenalina o expansores de volumen en el contexto de un bebé que requiere reanimación con medicamentos. Si estamos hablando de una gastrosquisis que no requiere medicamentos como adrenalina o expansores de volumen y que vamos a manejar en terapia intensiva, pues ya el equipo de neonatólogos y cirujanos decidirán si colocan un catéter percutáneo o colocan un catéter venoso central yugular según lo que el paciente requiera y según la evaluación que hagan en la sala de terapia intensiva. Pero son como contextos diferentes. Un paciente que no tiene ventilación, no respira, no tiene frecuencia cardíaca apropiada y que requiere adrenalina o expansores de volumen, tenemos que utilizar la vía intravenosa de urgencia, que es el catéter venoso umbilical o la vía intraósea. Espero que Perfecto. quede claro. Sí, creo que fue una excelente explicación. Y digo, todos los comentarios en su mayoría son de agradecimiento y felicidades por la plática. Y nuestra última pregunta es en relación a un poco más en cuanto a ética, ¿verdad? Nos comenta uno de los doctores qué hacer o qué es lo más apropiado en el caso de que tú al momento de ya llegar a donde está el bebé no tienes signos. ¿Se procede con todo el proceso o hay algo en especial que nos digan las guías que tenemos que hacer en ese caso? Al momento de llegar, pues es que depende de la situación, porque como mencioné, en todo nacimiento debe de estar al menos una persona capacitada, o sea, una persona certificada como proveedor en reanimación cardiopulmonar neonatal, presente en la sala y exclusivamente para la atención del recién nacido. O sea, no es adecuado ni éticamente que el paciente no tenga a alguien ahí. Entonces, no me queda muy claro cuál sería el contexto, pero si ya está una persona capacitada con el bebé e inició esta valoración, e inició quizás los pasos iniciales, está ventilando,
quizás ya empezaron con otros miembros del equipo con presiones y no hay frecuencia cardíaca, pues y nos integramos nosotros a ese equipo, tenemos que apoyarnos con el líder de esa reanimación para identificar en qué minuto de reanimación van y cuál es el paso que sigue. Quizás el paso que sigue es continuar con ventilación y compresiones y esperar a que pasen 3 minutos para la siguiente dosis de adrenalina, la dosis de 0,3 mililitros por kilo, y continuar esta reanimación hasta este periodo de 20 minutos que mencionamos que éticamente sería lo correcto. Si en 20 minutos después de haber realizado toda la evaluación y acciones del flujograma de atención de reanimación, el paciente no responde, entonces hay que platicar como equipo y con la familia que lo más conveniente para el paciente es interrumpir esa reanimación y ofrecerle los cuidados paliativos al paciente. Muy bien. No Pues entonces sé las si quien preguntas. lo preguntó tenga alguna otra observación. Digo, entiendo que es algo así la pregunta. Nos Este, comenta que más en un contexto de que fue de urgencia, o sea que como que no se esperaba, no sé, tal vez llegó a urgencias porque nació en otra parte, entonces realmente nació y no había preparación. Y ya al llegar al hospital con algún médico, pues el niño no tiene signos, el bebé. Pero pues pues digo, es quiz- depende del caso como tú sí, mencionas. yo creo que quizás en esa situación, pues hay que platicar con las personas que estuvieron a cargo del nacimiento, ¿verdad? Ya sean paramédicos o otros colegas, para saber qué fue lo que hicieron, tomar el tiempo, ¿verdad? Si ya transcurrió, por ejemplo, si viene de otra unidad, pues Mm. no sé la cercanía entre unidades, pero la mayoría estamos a más de 20 minutos. Entonces, sí, al momento del traslado, o sea, si nació sin frecuencia cardíaca y durante todo el traslado no hicieron ninguna intervención y ya con nosotros después de 20 minutos, pues quizás ya lo éticamente correcto es no ofrecer nada, pero pues habrá que revisar ese caso muy puntualmente porque no es digamos, lo habitual ni lo correcto. O sea, lo correcto, Sí. como mencioné, es que si hay un nacimiento incluso fuera de una sala de partos, en ese lugar tenemos que ofrecer la reanimación conforme el algoritmo. Lo único es que tenemos ciertas variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, quizás no vamos a tener una cuna radiante, pero podemos llevar toallas, sábanas o incluso ropa que encontramos por ahí para poder secar al bebé y mantener su temperatura o ponerlo en contacto piel a piel con la mamá. Si hay que aspirar secreciones, pues a veces no tenemos una aspiradora en la calle, pero sí podemos estar en una perilla o podemos con la misma sábana retirar secreciones. Si nosotros salimos a reanimar, pues tenemos que llevar una bolsa autoinflable y un tanque portátil de oxígeno si el paciente requiere oxígeno durante su reanimación. Y hasta que estabilizamos, pues trasladamos. Entonces, por esa razón, pues esta situación es muy difícil contestar porque tendríamos que revisar Sí, claro. exactamente cuál es el contexto para poder tomar una decisión de si reanimamos o no. Y el otro punto, pues, es evaluar también los signos de vida o muerte, porque también puede ser que el paciente, pues, haya nacido en el contexto de un óbito y tiene signos que nos hacen sospechar ello, y entonces el paciente, pues, no se le van a ofrecer maniobras de reanimación porque la muerte ocurrió inútero. Pero, pues, ya eso sería motivo de otra plática en donde Sí, se sí, ya explican todos son esos temas que se puntos. van Ujú. enlazando y como Exacto. mencionas, pues cada caso es, pues es individualizar, ¿no? Como todo en la medicina, individualizar y ver todo lo que hay alrededor, el contexto de cada caso en específico. Pues bueno, doctora, no queda más que agradecer. Llegaron muchas felicitaciones por la preparación. Gracias por básicamente resumir el manual en menos de una hora. Te mandan a felicitar por eso y pues por tu excelente dominio del tema también. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias a todos. todos. Gracias, doctora. Recordarles que en julio hay receso académico, entonces no tendremos sesiones hasta el mes de agosto. Nuestras sesiones las pueden ver en el canal de YouTube, como ya mencionaron ahí en el chat. Pues bueno, muchas gracias nuevamente, doctora. Gracias a todos los colegas que se Gracias. conectaron el día de hoy y nos vemos en agosto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.